donde ingresa el oxígeno y llega hasta los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué significa eso? Que seguramente ya les han explicado en la anterior clase, es donde existe el intercambio, ¿sí? Va a ingresar oxígeno y va a salir el CO2 para que nosotros botemos con la expiración hacia afuera, ¿no? Ese es el intercambio gaseoso que seguramente ustedes les han explicado. Lo que a nosotros el caso clínico, ¿eh? Si usted sabe bien que todas las materias toda la materia de histología siempre está respaldada por una correlación clínica. Y en este caso tenemos un caso clínico muy frecuente, ¿sí? Y nosotros vemos este caso clínico y empezamos a compartir con ustedes, es que este caso clínico se trata de un paciente de 18 años de edad, ¿sí? De sexo femenino, estudiante, residente en el municipio del Alto. Es un paciente que vive en el Alto. Este paciente en las últimas semanas convivió, ¿sí? O vivió en su casa con un familiar que tenía un problema alcohólico, ¿sí? Eso es importante. Alcohólico. Y este familiar alcohólico estaba enfermo, presentaba acceso de tos, que de hecho era productivo. ¿Qué significa eso? Que botaba flemas, ¿eh? Presentaba acceso de tos producida o productiva por más de 2 semanas. Ojo, esto es vital, muchachos, ¿sí? Que el paciente que tenga este acceso de tos más de 2 semanas. Y dice lo siguiente: hace unos días atrás, la paciente comienza con síntomas respiratorios dado por tos, ¿sí? Entonces, el paciente que le estaba acompañado también empieza a toser, ¿sí? También con flemas, o sea, expectoración amarillo verdoso. Esa es la característica, es importante, amarillo verdoso. O sea, en otras palabras, era purulento, ¿sí? Generalmente por la tarde y noche, o sea, empezaba a botar esas flemas. Además, estaba acompañado de fiebres que no sobrepasaban los de 38 grados Celsius. Y aparecía al caer la tarde. Fíjense, esto es importante. Fiebre que siempre estaba acompañado, ¿sí? No era una fiebre, digamos, muy alta, pero aparecía en las tardes. A ver, ¿y qué más dice? Acompañaba a este cuadro pérdida del apetito, o sea, no tenía ganas de comer, ¿sí? Este paciente. Además tenía decaimiento, y esto es importante, sudoración nocturna. La sudoración nocturna también es denominado diaforesis, ¿sí? Entonces tenía diaforesis, ¿sí? Que en las noches al dormir mojaba todo su ropa, o sea, transpiraba, ¿sí? Sudoración nocturna. Y de todos estos síntomas, consulta al centro médico más cercano a su casa. El médico le atiende y le produce y empieza a hacer el examen físico, ¿sí? En otras palabras, lo revisa al paciente. El paciente, a la auscultación con el estetoscopio, va a detectar que hay un murmullo vesicular disminuido. El murmullo vesicular es como se escucha las respiraciones, ¿sí?
a través del estetoscopio. Va a estar disminuido notablemente hacia la mitad superior del hemotórax, ¿sí? La parte superior del hemotórax, izquierdo sobre todo en este caso. Va a haber esto que es importante, crepitantes, algo grueso en el área limitada, con cierta matidez percutánea y frecuencias respiratorias de 20 minutos. Y el médico le trata y le dice, tome amoxicilina. Seguramente amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Seguramente. Y hace el tratamiento por lo menos unos 2, 3 días este paciente y luego no mejora. No mejora en absoluto. Por lo tanto, continúa igual los primeros días y acude nuevamente al médico. ¿Listo? Listo. Y el médico nuevamente les revisa, ¿sí? Y dice, está tosiendo más de 2 semanas, lo vamos a hacer un laboratorio que se llama baciloscopía y presenta esta característica. Les realizan un examen de laboratorio. Y esta es la baciloscopía. ¿Sí? Enseguida les voy a comentar en qué consiste. Una vez que va al consultorio, le dice, sí, le vamos a hacer baciloscopía. ¿En qué consiste la baciloscopía? Consiste en que al paciente se le da 2 vasitos para que pueda sacar. En ese momento saca en un vasito una flema. ¿Sí? Y al día siguiente, en ayunas, otra flemita lo trae en el frasquito. Y una vez que tenga estas 2 flemitas, se realiza un frotis en un portaobjeto y se tiñe con una tinción que se llama Ciel-Nielsen y se ve así al microscopio. ¿Sí? Vean cómo se ve al microscopio. ¿Sí? Fíjense estas cositas rojitas que ven ustedes. Esto es importante. Es lo que nosotros llamamos los bacilos de Koch. Son los bacilos de Koch. Si ustedes observan muy bien. Bacilos de Koch. ¿Sí? De ahí que el laboratorio nos reporta baciloscopía 1. O sea, el primer baciloscopía que se ha hecho nos reporta 3 cruces. Significa que hay muchos bacilos de Koch. La baciloscopía 2 nos reporta 2 cruces, igual. Hay abundante, pero no como el primero. Pero hay igual bacilos. Estos bacilos, cositas rojitas que ustedes ven como coma, son los bacilos de Koch. ¿De acuerdo? Ven eso y dicen, wow, este tiene un paciente, es un diagnóstico ya confirmado. ¿Sí? Dice, pediremos rayos X de tórax más. Bueno, y pedimos estos rayos X de tórax del paciente. Un rayos X simple de tórax y uno lateral. Fíjense. Lo que nos interesa más es la baciloscopía. Fíjense, un PA de tórax, donde está la flechita. Aquí primero. Fíjense esto. Aquí también. Y aquí también. En rayos X de tórax lo que vamos a observar, lo que nosotros llamamos cavernas. ¿Sí? Estas son las cavernas, ¿sí? O sea, huecos, ¿sí? Como huecos. Aquí hay otro huequito, aquí hay otro huequito. Pero sobre todo este huequito, ¿sí? Son cavernas que llamamos histología. ¿De acuerdo? ¿Cuál será nuestro diagnóstico, muchachos? ¿Qué va a ser nuestro diagnóstico? Y aquí va. Nuestro diagnóstico es un paciente con tuberculosis pulmonar.
Aquí el doctor lo está explicando, ¿sí? Que su rayos X tiene una caverna. Además, su vaciloscopía es positivo 3 cruces, por eso que ya se ha protegido con el barbijo, ¿sí? Y le está explicando que es una enfermedad. Aquí está, le explica al paciente. Es la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa, ¿sí? De hecho, contagioso. Está producido por una bacteria que se llama en nombre del bacilo de Koch. Fíjense, ahí está el bacilo de Koch. Es el que produce la tuberculosis. Ahora, la tuberculosis puede ser pulmonar como extrapulmonar. ¿Qué significa eso? Que de hecho en nuestro paciente es tuberculosis pulmonar, pero puede haber otro tipo de tuberculosis, que puede ser tuberculosis intestinal. Sobre todo da tuberculosis intestinal a aquellos pacientes que toman o comen, por ejemplo, o toman leche no hervida, por ejemplo, directamente de la vaca, digamos, ¿no? Puede haber, ¿sí? Tuberculosis, etcétera, ¿sí? Puede dar una tuberculosis intestinal, puede haber tuberculosis renal, puede haber tuberculosis pleural, puede haber tuberculosis meningia, puede haber una tuberculosis en varias partes fuera del pulmón, ¿eh? Pero nuestro paciente tiene una tuberculosis pulmonar. ¿Quién lo causa? ¿Sí? Es una bacteria que lo causa que se llama el bacilo de Koch. Solo se puede observar al microscopio, ¿sí? Va a ingresar a nuestro organismo por inhalación o a través de persona a persona, ¿sí? Cuando están tosiendo. Ahora, la tuberculosis se desarrolla en el organismo humano en 2 etapas. Primera etapa, cuando una persona sana ha estado en contacto con una persona enferma de tuberculosis y es infectada. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando la persona infectada desarrolla la enfermedad. Esto es importante porque la primera etapa, todos estamos, digamos, en ese riesgo. Muchas veces, seguramente, nosotros nos hemos topado con la tuberculosis, ¿eh? Muchas veces, seguramente, en la movilidad o si no, en cualquier otra parte, nos hemos topado con la tuberculosis, ¿sí? Pero no hemos producido la enfermedad porque tenemos defensas, porque tenemos la vacuna que nos han puesto durante el nacimiento o durante los primeros días o en el contacto del nacimiento, ¿sí? El BCG, ¿sí? Que es la primera vacuna que protege de la tuberculosis, ¿sí? Entonces, seguramente no pasamos a la segunda etapa, muchos de nosotros, pero sí estábamos en la primera etapa, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nosotros podemos ser un huésped susceptible de enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de los factores de riesgo generalmente son los siguientes: la infección del VIH y SIDA, ¿sí? Estos pacientes tienen, ¿sí?, el riesgo de tener tuberculosis porque sus defensas están disminuidas. Luego hay pacientes que van a tener desnutrición. En pacientes que tienen desnutrición pueden tener también tuberculosis. O los pacientes que tienen diabetes, ¿eh?, pueden tener tuberculosis. Sobre todo aquellos pacientes con alcoholismo tienen el gran riesgo de tener una tuberculosis. Y otros inmunodeficientes
Es realmente importante. En este momento se está peleando bastante por esta enfermedad de la tuberculosis, ¿sí? Hay un programa de tuberculosis en general, ¿sí?, que está, digamos, en miras de disminuir la gran cantidad de tuberculosis que puede haber en nuestro medio, ¿sí? Es una enfermedad contagiosa, de hecho, ¿sí? Puede contagiar, fíjense, a 10 personas. Una persona puede contagiar a 10 personas. La otra persona a 10 personas. O sea, fácilmente puede contagiar a varias personas. Por eso que es muy importante cortar este contagio y empezar el tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Ahí ven el dibujito en el extremo superior derecha para todos. Ahí vemos de persona a persona a través de las gotitas de flujo. Fíjense, se contagia de uno a otro, ¿sí? Hablando, gritando, cantando quizás, oyendo, ¿sí? Puede contagiar a la persona que está más cerca. ¿De acuerdo? Es el mecanismo de transmisión. Ahí está cómo transmitimos, ¿sí? Transmitimos a través de las gotitas de flujo, si ustedes observan. Cuando el paciente con tuberculosis tose cerca de una persona sana, o estornuda, ¿sí?, o se ríe o canta cerca de otra persona, va a expulsar gran cantidad de bacilos de Koch, ¿sí? Va a expulsar en el aire y la persona sana aspira estas pequeñas gotitas de saliva microscópicas y se transmite la enfermedad, ¿sí? Fíjense, cuando uno está hablando puede toser, en el micro hay personas que pueden toser, etc., ¿no? Por eso que en los lugares cerrados hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mejor si usan barbijo, sería excelente, ¿sí?, en los lugares cerrados, ¿sí?, sobre todo micros, minibús, etc., siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Ahora vamos a comparar con nuestro paciente que dijimos, ¿sí? El paciente del caso clínico era una muchacha tosedora, ¿sí? Estaba tosiendo, ¿sí? Tenía fiebre ahí, fíjense, ¿sí? Fiebre. Sudoración nocturna tenía nuestro paciente. Tenía flemitas que botaba, ¿sí?, de tipo purulento, ¿sí?, amarillento, ¿sí?, ¿no? Y tenía decaimiento, no quería comer, etc., ¿no? Tenía todos los síntomas, ¿sí?, de nuestro paciente. Uno de los importantes es que el síntoma principal es tos más de 15 días, más de 2 semanas. ¿De acuerdo? Paciente que está tosiendo más de 2 semanas es sospechoso a tener tuberculosis. Ojo, eso es regla de oro. Paciente que está tosiendo más de 2 semanas es susceptible, ¿sí?, a tener tuberculosis. Y hay que hacerle la prueba de la baciloscopía con los 2 vasitos que se le dé para que dé muestra de esputo. ¿Listo? Eso es importante. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo nosotros podemos saber si ese paciente tiene? Primero, se hace el examen del esputo, o sea, de las flemitas que nos van a dejar en los vasos. Generalmente se usa 2 hasta 3 vasos, fíjense. La primera muestra es en el contacto, o sea, en la consulta, ¿sí? Ha venido el paciente, tose más de 2 semanas, se le dice, señor, por favor, aquí está su vasito, saque una flemita, listo, deja su flemita. Al día siguiente, en ayunas, otra flemita. Después de un día, otra flemita en ayunas. Entonces, se toma así la muestra.
y se lleva, ¿sí? Y se le invita al paciente de esta forma. En el momento del contacto, al día siguiente, etcétera, y se ve al microscopio y se da el informe, ¿sí? Al paciente. ¿De acuerdo? Esto es aquí, por favor. Ahí. ¿Y cómo se hace la vaciloscopía? Fíjense. Una vez que se toma la muestra, se hace un frotis, ¿sí? Ahí tiene que estar el mechero, etcétera. Se hace un frotis y se hace fijación a calor, que ustedes ya saben, ¿no? Fijación a calor y se produce, ahí están los dos vasitos, fíjense lo que ya les enseñaba en técnica histológica, ¿no? Debajo de las llamas pasamos y producimos lo que es la fijación, ¿sí? Y luego se identifica la muestra, se pone nombre completo, etcétera, ¿sí? Y luego se realiza lo que es la tinción, ¿sí? Se realiza la tinción y tenemos luego los resultados. Es lo que nos va a dar los resultados, lo que es la vaciloscopía, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo de la cantidad de bacilos que van a ver, ¿no? Ahora, ¿cómo se cura esta enfermedad? Ya estamos llegando al tratamiento del paciente, ¿sí? El tratamiento es largo. Eso es lo que mucha gente tiene miedo, ¿sí? Cuando el paciente viene a consulta y nos dice cuál es el tratamiento, piensa que el tratamiento es igual que cualquier otra enfermedad, ¿sí? Que se le da un medicamento y le dice que va a tomar cada 8 horas y por 7 días y listo. No es así. El tratamiento de tuberculosis es especializado y es gratuito, ¿sí? Y está dividido en 2 fases, una primera fase y una segunda fase. La primera fase está formado o va a tomar medicamentos por 2 meses, de lunes a sábado, domingo descansa, ¿sí? Toma 4 medicamentos de lunes a sábado: la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y etambutol. Estos 4 medicamentos toma por 4 o por 2 meses. Y luego pasamos a la segunda fase, que va a tomar 4 meses. Imagínense, ya son 6 meses de medicamentos. Aquí van a tomar gran cantidad de medicamentos, ¿sí? Unos 6 medicamentos, 6 tabletas en uno, ¿sí? Y en la segunda fase disminuye a 2 tabletas, etc., ¿no? Y dura 4 meses, ¿sí? Va a tomar isoniazida y rifampicina, ¿sí? 2 medicamentos en uno. Este medicamento viene en una tableta, viene los 2 medicamentos y tienen que tomar por 4 meses. En total son 6 meses de tratamiento, imagínense, muchachos. 6 meses de tratamiento, ¿sí? Aquí el paciente a veces se asusta cuando le decimos tienes que tomar medicamentos, porque toman varios medicamentos. En la primera fase por lo menos deben tomar unos 6 medicamentos, 6 tabletas, en una tomada nada más, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, es supervisado el tratamiento, muchachos. No es que le damos al paciente, va a tomar esto cada día, etc. En absoluto, el tratamiento es supervisado. El paciente tiene que ir al centro de salud a tomar estos medicamentos y tiene que tomar todos los días de lunes a sábado, tiene que ir al centro de salud para tomar estos medicamentos, ¿sí? Y el domingo, de hecho, descansa, ¿sí? Eso se llama la estrategia DOTS, se llama, ¿sí? Que es cuando nosotros observamos que el paciente está tomando, ¿sí? Ese es uno de los requisitos indispensables de este tratamiento, que el tratamiento es supervisado, ¿sí? Vemos si el paciente declute este medicamento, ¿sí? Vemos si este paciente está tomando. Tiene que tomar en nuestra presencia, ¿no? Eso es importantísimo y eso se hace en todos los centros de salud, así que seguramente en los centros de salud que ustedes están yendo, están observando todo esto, ¿sí?
¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo uno previene esta enfermedad? Primero hay que hacer un diagnóstico precoz del tratamiento oportuno. Una vez que está tosiendo más de 2 semanas, inmediatamente se tiene que ir al centro de salud e indicar al médico que está tosiendo más de 2 semanas. Eso significa que le van a hacer todos los laboratorios, ¿sí? Le van a hacer la vaciloscopía. Y ahí, si sale positivo, hay que iniciar el tratamiento. Si sale negativo, seguramente significa que no se han infectado, ¿sí? Entonces, simplemente es una enfermedad, digamos, de una faringitis bacteriana, puede ser si es que es vaciloscopía negativo, entonces inicia otro tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Otra forma de prevenir es la vacunación con BCG. Los recién nacidos se les coloca, lo primero que se les coloca es el BCG, ¿sí? Contra la tuberculosis, ¿ya? También otra forma de prevención es estudio de contactos. ¿Dónde se ha contagiado? ¿Con quién se ha contagiado? Si hay pacientes tosedores, no hay pacientes tosedores. Entonces, estudios de contactos. Ahora, otro de la forma de prevención se llama quimioprofilaxis. ¿Sí? Esto es importante que entiendan. Cuando hay un paciente con tuberculosis en una casa, ¿sí? Y es el único que está tosiendo, es el único que ha sido diagnosticado tuberculosis y vive dentro de una familia, hay niños con el que está en contacto, por lo tanto los niños tienen que hacer un tratamiento de quimioprofilaxis. Hay que darle un medicamento, ¿sí? Un solo medicamento para proteger, para que no le contagie a sus familiares. Entonces, igual va a tomar ese medicamento los familiares de lunes a sábado por un cierto tiempo. Se llama quimioprofilaxis. Generalmente esto damos a los niños, digamos, el papá está enfermo y los niños están en contacto todo el tiempo con el papá, entonces hay que proteger a los niños y los familiares tienen que hacer quimioprofilaxis. Entonces, a eso se refiere. Y luego, siempre hay que hacer la promoción de salud, como en este momento estamos haciendo, para que no se produzca la enfermedad. Entonces, como verán, nuestro paciente, ¿sí?, tiene tuberculosis. ¿Sí? Tiene tuberculosis. ¿Sí? Este es el mensaje del día, entonces, que una de las enfermedades, y está insertado en el libro también este caso clínico, ¿sí? Valga la aclaración que el libro, la presentación del libro es el día de mañana y seguramente desde mañana estará a la venta la segunda edición de nuestro libro, así que pueden adquirirlo ya desde mañana. Mañana a partir de las 10 de la mañana será la presentación del libro de segunda edición del libro de histología Atlas, libro Atlas y con correlación clínica. ¿De acuerdo? Entonces, mañana. Bueno, entonces ya sabemos que este caso clínico se trata de un paciente con tuberculosis. Así que un paciente con tuberculosis hay que manejarlo como está este doctor, ¿sí? Siempre protegerse con barbijo, ¿sí? Ya después con el tratamiento, etcétera, ya va a ir disminuyendo los bacilos y ya en los pocos días ya va a estar mucho mejor, pero eso no quiere decir que tiene que dejar su tratamiento, sino el tratamiento dura durante 6 meses. ¿Listo? Listo, muchachos, eso ha sido el caso clínico el día de hoy, así que espero que hayan atendido y comprendido, y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta luego, pueden continuar con sus actividades.